Con el abogado Claudio Lovera. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, saludos a usted y a la audiencia. Doctor, queríamos tener detalles de cómo se desarrolla este juicio en el marco de la querella al señor José Luis Chilaver. Bueno, ha iniciado el juicio oral con en primer lugar, las primeras declaraciones por parte de la víctima y también de otras personas. El día de hoy también iniciamos, en tanto se notifican otros testigos pendientes, la prueba documental. Y bueno, estamos produciendo la prueba respecto a la existencia de las afirmaciones y los juicios de valor realizados por José Luis Chilaver durante un lapso de tiempo correspondiente al 2019, las características de cada una de esas afirmaciones y sus alcances, y también en cada circunstancia lo que no corresponde con la verdad esta persona realizó esas expresiones a los efectos de tratar de afectar el honor y la reputación del señor Alejandro Domínguez. De hecho, fueron a través de las redes sociales, doctor. Sí, a través de su cuenta en Twitter. Y bueno, él empezó a realizar estas afirmaciones aproximadamente entre septiembre y diciembre del 2019, lo que es objeto del presente juicio, recurriendo a su cuenta en Twitter. Son 13 tweets, ¿verdad, doctor? Así mismo, 13, y cada uno tiene un contexto determinado, es decir, hay tweets que uno se apoya en otro en el sentido de que desarrolla otro. Hay que entender que esto se denomina hechos fundibles de expresión. Una persona a través de una expresión comunica un contenido intelectual que quiere que llegue a conocimiento de terceros, que es lo que hizo la persona, y uno está ofrecido prueba en el sentido de poder transmitir ese contenido de expresión que en cada caso el mismo buscó y logró transmitir ante terceros recurriendo a Twitter. Entiendo, doctor. Y he visto más que hoy ya había documentales. Sí, hoy se inició, como habían ofrecido una lista de testigos, en este caso la defensa, 21 personas aproximadamente, y luego señalaron de que varios de ellos no podían ubicar, inclusive le pidieron al juzgado solicitar información respecto a domicilios, tanto a identificaciones como a la justicia electoral, sin proporcionar en realidad los números de cédula, por ejemplo, de las personas, lo cual obviamente es inviable ese tipo de pretensiones. Bueno, hay personas todavía pendientes, entiendo, de recibir notificaciones, entonces se inició también en parte de las documentales. A medida que vengan testigos, se irá produciendo entre documentales y testigos para poder avanzar con el juicio. ¿Y el acusado ya declaró o el que pasó no va a declarar, doctor? ¿Qué dijo? La expresión de la defensa, la regla del juicio es que debe ser consultado al inicio, y expresó a través de su defensa que en ese momento no lo haría y que se reservaba de poder hacerlo posteriormente. Entiendo que se ha consultado nuevamente al final y veremos qué expone en ese sentido, si tiene la voluntad y la decisión de declarar. Doctor, mencionaba también usted que, al menos por lo que estuve viendo también entre el día de ayer y el día de hoy, también declararon varias personas vinculadas a la Conmebol, entre ellas la directora jurídica de la Conmebol. Asimismo, la señora Montserrat Jiménez también prestó declaración testimonial. Pero vemos más también de repente que va mucho a cuestiones, o sea, he visto que ahí se solicitó, por ejemplo, o sea, se le consultó sobre derechos de televisión y otras cosas. Sí, de hecho pidió el tema de la defensa. Si tu consulta es el tema del pedido de transmisión, lo había hecho la defensa. Nosotros no tenemos inconveniente alguno en la visualización pública del juicio en sí. No era sobre ese lado, doctor. Derecho de televisión. Derechos televisivos que De se televisión. consultó. Sí, a ver, te explico. Hay varios, o sea, el objeto del proceso están relacionados con varias atribuciones que realizó José Luis Chilaver, por ejemplo, en el sentido de que Alejandro Domínguez, a través de la Conmebol, había evadido aporte de la seguridad social, lo cual es falso. Que, por ejemplo, la Subsecretaría de Estado de Tributación, si tenía voluntad, podía entrar a auditar la Conmebol, lo cual significa que bajo la gestión de Alejandro Domínguez no se estaban declarando los tributos, lo cual es falso. Bueno, y toda una serie de expresiones que realizó Chilaver. Ellos tienen como práctica
que nosotros no tenemos inconveniente inclusive de discutir, pero ellos tienen como práctica en el juicio, ellos digo por el tema de la defensa, es que tratan de instalar varios temas que en principio no son objeto del debate, pero no obstante no tenemos inconveniente en aclarar ese tipo de circunstancias. ¿Por qué y por qué hacen esto? Porque lo escuché en varios ámbitos, porque lo hacen público, ¿verdad? Diciendo la persona, en este caso la víctima Alejandro Domínguez, no fue afectado en su honor y en su reputación, de qué honor y reputación puede hablar, y en realidad todas las personas somos titulares de dicho bien jurídico. O sea, eso es un argumento que no tiene mucho sentido. Y dentro de los preguntados, a través del ofrecimiento de testigos, ellos alegan, y vuelvo a repetir, una cosa objeto del juicio y otra cosa muchas de las cuestiones que ellos quieren alegar en el marco de discusión del juicio, pero independientemente de eso no hay ningún inconveniente en aclarar. Ellos señalan que bajo el mandato de Alejandro Domínguez en la APF, tenemos que recordar que Alejandro Domínguez asume luego de que Juan Ángel Naput es designado en la Conmebol a finales del 2014. Él asume la Asociación Paraguaya de Fútbol y lo hace hasta principios de enero del 2016. Allá por el 21 de enero del 2016 él asume la Conmebol, Alejandro Domínguez. En ese lapso de tiempo, ellos señalan de que en el 2015, estamos hablando entre abril y junio del 2015, ellos señalan que supuestamente Alejandro Domínguez, teniendo una oferta para lo que implica la venta de los derechos de televisión y lo que implica marketing, etcétera, de la selección paraguaya de fútbol, él habría optado por una oferta de $9.300.000 de una empresa en particular, dejando de lado otra oferta de $17 millones de otra empresa, otro grupo empresarial. Y eso es falso, porque bajo el mandato de Alejandro Domínguez no se licitó ningún contrato respecto a derechos de televisación, marketing, etcétera, relacionado con la selección paraguaya de fútbol. Esos derechos ya habían sido comercializados con mucha anterioridad bajo otros mandatos. Era un contrato firmado y era un contrato vigente porque de hecho abarcaba 2 eliminatorias. Tenía cada una de esas eliminatorias, cada uno de esos procesos, un monto determinado. Como ese contrato abarcaba también más de un periodo de tiempo de la administración de la APF, personas diferentes a Alejandro Domínguez. Entonces, ese contrato también requería en algún momento la aprobación por parte de la Asamblea de la Asociación Paraguaya de Fútbol. La Asamblea de la Asociación Paraguaya de Fútbol ya había aprobado ese contrato con esta empresa a quien le fue adjudicada y le fue transferido esos derechos mediante contrato, y que de hecho ya había pagado en gran parte, ¿verdad?, el primer mundial, y ahora se venía el segundo. En esa asamblea Alejandro Domínguez no era asambleísta, es decir, él no votó por el sí o por el no, sino votaron los representantes de los clubes. Luego de firma del contrato, luego de la asamblea de aprobación, llega una supuesta, y digo supuesta porque en realidad una oferta tiene que tener muchas características, en el sentido de, primero tiene que haber un proceso de venta. O sea, no había ningún proceso de venta porque había un contrato vigente. Y entonces se acercan, y es lo que se transmitió y lo que transmitió Alejandro Domínguez, una supuesta intención de hacer una propuesta, insisto, sobre algo que no estaba en venta porque había ya un contrato vigente. No obstante, él indica que se meta o que se ingrese por mesa de entrada. Entonces, ¿eso qué significa? No había un proceso licitatorio, 1. 2, el documento que tuvo ingreso por mesa de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en realidad es una intención de un proceso en el cual no estaba abierto a licitación, en el cual en realidad el contrato ya firmado por otras autoridades y ratificado por la Asamblea, no es que de cajón una persona puede dejar de lado ahora. Eso implica muchas responsabilidades, muchas circunstancias económicas y todo un litigio en realidad con quien estaba adjudicado. Entonces, y tampoco el documento cumple con requisitos para hacer una valoración económica de que realmente valía ese monto que se señalaba ahí. De hecho, en su declaración Alejandro Domínguez señaló que el ofertante de la empresa está, según su conocimiento, en mora en varios ámbitos, ¿verdad? No ofrecía garantías,
yo llegué a leer ese documento, no ofrecía garantías respecto al cumplimiento del contrato, sino una cuestión que a mí me llamó profundamente la atención y que voy a destacar cuando se ingrese la prueba documental. Es que señalaba de que pretendía firmar y luego de firmar salir en búsqueda de garantías del cumplimiento. Entonces imagínense, romper un contrato vigente por montos relevantes, firmar con otro que no te ofrece garantías y que después de firmar con esa firma va a salir a buscar esa garantía. No. A mí como abogado no me parece razonable. Y Alejandro Domínguez, una vez ratificada por la Asamblea de la Asociación Paraguaya de Fútbol, vuelvo a repetir, él mismo no era asambleísta, él consigue con la empresa adjudicada renegociar y aumentar el monto del contrato. En realidad, su conducta aumentó el valor del patrimonio de la APF, no lo disminuyó. Pero tampoco me sorprende que, como tiene características este litigio y el comportamiento de mis contrapartes, no, para nada me sorprende que ellos tergiversen el alcance de los documentos y de lo dicho de los testigos ahora. Doctor, he visto nomás que el interrogatorio que se hizo al presidente, al querellante, parecía más una absolución de posiciones que un juicio oral. Me extrañó nomás porque diga al testigo si tal cosa, algo así era más o menos. Sí, hay muchos problemas. Tuvimos varios días y vueltas también con el tema de la manera de formularse las preguntas. Realmente se está, que insisto, todas las explicaciones y también en un momento aprovechar de dar explicaciones que sean pertinentes y de poder, aunque no sea punto de juicio, responder a cada uno de los puntos que se planteen, por lo menos con mediana coherencia. Entonces, el señor Domínguez respondió a aspectos inclusive que, insisto, que no son objeto del juicio en sí, pero a los efectos de demostrar que hay una predisposición de mucha información que la misma defensa con su estrategia quiere cuestionar, inclusive son públicas, ¿verdad? Están publicadas en la página web de la Conmebol, la que siga todo, o sea, no hay ningún inconveniente. Lo que nosotros queremos acreditar, que es lo que estamos haciendo y creo que estamos avanzando en ese sentido, es la existencia de estas expresiones, las expresiones que tienen la cualidad de tener la capacidad, porque es lo que requiere las figuras penales, que ser capaces de lesionar el honor y la reputación, son hechos punibles de peligro y nadie puede expresarse respecto a otro en esos términos, que son contrarias a la verdad y que inclusive con los propios testigos, por ejemplo, que se vienen sucediendo actualmente a propuesta de la defensa, son testigos de la defensa, se está aclarando muchos aspectos. Se habían organizado durante varios años y Chilaver se expresó respecto a esas manifestaciones, grupos de personas que señalan haber sido empleados de la Conmebol, de la Confederación Paraguaya de Fútbol, pero no empleados de la Conmebol en el periodo del mandato de Alejandro Domínguez, sino con anterioridad. Inclusive habrán escuchado, muchos de ellos se desvincularon, según ellos, fueron desvinculados en 2013, 2014, y que luego del ingreso de Alejandro Domínguez ellos empezaron a realizar demandas. Como explicó la directora jurídica, la Conmebol era el término más leve, es decir, que era un desorden en el tema de archivos. Sabemos todos los problemas de la época de Nicolás Leo y personas inclusive que lo sucedieron inmediatamente. Y no había muchos archivos de quién realmente prestaba servicios y quién no. Habrán escuchado, por ejemplo, muchos de los testigos que señalaban que decían, yo desde el año 98 me manejaba con el doctor Leo. No, en el tema Conmebol, patrimonio personal y gestión personal de Leo no había mucha diferencia. Todo lo manejaban como si fuera una cuestión única. Entonces, la Conmebol, a partir de esas demandas que no se realizaron, y es interesante, no demandaron a Leo, no demandaron estando los sucesores inmediatos de Leo, demandaron recién cuando empezó la administración de Alejandro Domínguez y empezó a organizar toda la documentación, se realizó una auditoría laboral, se empezaron a formar archivos. Este grupo de personas, insisto, que fueron desvinculadas no durante el mandato de Domínguez, empezaron a hacer unas demandas laborales. Por un lado, el aporte a IPS, a los efectos del aporte de seguridad social. Postura de la Conmebol, IPS no te acepta, y de hecho eso es correcto,
si es que no hay una acreditación de que esa persona realmente prestó servicios. O sea, yo no me puedo ir a golpear las puertas IPS y decir que quiero contar que yo tengo un empleado de hace 20 años y nunca le inscribí. No, se tiene que acreditar porque de lo contrario va a llover la cantidad de gente que quieren ingresar a los efectos de obtener ciertos beneficios. Entonces se requiere una discusión judicial en el cual salga una sentencia firme que establezca periodo de tiempo, etcétera, etcétera, diversos aspectos de una relación laboral. Las sentencias en ese sentido no establecen montos, porque el aporte de seguridad social, si realmente la persona fue empleada de la Conmebol y eso se acredita judicialmente y sale una sentencia en ese sentido, no establece un monto que se le deba pagar a la persona, sino que a partir de esa sentencia se hacen cálculos en el Instituto de Previsión Social de cuál debería ser el monto a ingresarse a IPS, no a la persona. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Y fíjense en las filmaciones, muy interesante de cómo las personas, había un punto que rehuían a una primera explicación. Muchas de estas personas hicieron una demanda laboral haciendo un reclamo de aportes de IPS, y eso no es un reclamo de monto, sino es un reclamo de un reconocimiento de una relación laboral de ciertas características por cierto tiempo, y si eso queda firme, IPS es la que hace los cálculos actuariales, etcétera, de cuánto es lo que se debe aportar. Eso es por un lado. O sea, realmente, cuando el colega de la defensa le preguntaba qué monto usted reclamaba por IPS, ninguno le pudo responder porque no se reclama de esa manera. Se reclama la acreditación de circunstancias. Y lo que querían rehuir es, recuerden que uno de los tweets de José Luis Chilaver decía, Alejandro Domínguez, decirle a tu jefe Infantino que le debes a IPS 20 millones de dólares y eso es evasión. Hasta ahora no le pudieron quitar ese monto a ninguno, pero ¿por qué? Las personas, por un lado, reclamaban el aspecto de la seguridad social, pero por otro lado también reclamaban en sus demandas indemnizaciones por daños y perjuicios y por daño moral. Ok, ¿cuál es la parte interesante? Que muchos de ellos, algunos reconocieron los montos, otros trataron de rehuir diciendo que no recordaban con precisión, pero reclamaban 2 millones de dólares, 3 millones y medio de dólares, y hacían realmente sus manifestaciones a los efectos de que la Conmebol, administrada por Alejandro Domínguez, no litigue esos aspectos y le termine pagando esos montos. Realmente, ahí sí Alejandro Domínguez le iba a causar un perjuicio patrimonial a la Conmebol. Entonces, ellos estaban molestos porque la Conmebol, en el ejercicio de su derecho, litigaba. Es más, habrán escuchado personas que señalaron que, por ejemplo, el que cerró hoy la declaración, no recuerdo el apellido, el final fue muy gráfico. Cuando se le preguntó ese aspecto de esos montos, dijo que esos montos establecieron los abogados. Inclusive hubo testigos que dijeron esos montos eran muy subjetivos. Los abogados no le daban explicaciones por qué establecían esos montos, sino que lanzaban esos montos para a partir de ahí ver si podían negociar con la Conmebol un 50% sin ningún parámetro razonable. Doctor. Es más, esta persona cerró diciendo, yo en realidad nunca quise reclamar eso, quería reclamar lo legal. Lo legal era IPS, no estas pretensiones. Doctor. Ese tuit de Chilaver tenía ese contexto. Entiendo, doctor. Muchísimas gracias, muy amable. ¿Cómo no? Hasta luego. Doctor Lovera. Escucha. No, quería nomás hacer la alusión con relación al punto en específico, donde también la defensa del señor Chilaver también solicita información con relación a la denuncia que en su momento también habían planteado a nivel del Ministerio Público. Sí, ellos pidieron un informe a la Fiscalía General del Estado para que, en primer lugar, reporte el dato si se formuló una denuncia y, por otro lado, el estado del trámite de esa denuncia, una cuestión que nosotros no tenemos ningún inconveniente. Esa denuncia avanzó y esa denuncia se requirieron los informes, se fueron proveyendo por varias instituciones los informes. El señor Domínguez no fue convocado a indagatoria ni imputado a partir de esa denuncia, que Chilaver lo hizo con posterioridad a los tuits. Tenemos que recordar el contexto. Chilaver 2019 hace los tuits. Luego del frustrado inicio de juicio oral del año pasado, a partir de unas recusaciones que estaban pendientes todavía en la Corte de Recusaciones, unas inhibiciones de magistrados,
que estaban pendientes en la Corte. Día después de ese intento de inicio de juicio que no se inició, por ese motivo Chilaver formuló esa denuncia. A criterio mío, esa denuncia está plenamente investigada. A criterio mío, realmente cada uno de los aspectos que denunció están esclarecidos y claramente no se corresponde con la verdad. Doctor, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Muy amable. Como no, un gusto, hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. El abogado Claudio Lovera con relación a esta querella que continúa mañana, este juicio oral ante el juez Manuel Aguirre a las 8.